Hoy en Lady Rock tenemos la oportunidad de charlar con una de las voces más valoradas en la poesía contemporánea española. Nacida en Cáceres, formada en Cáceres, su desempeño poético la llevó a ejercer su profesión docente lejos de aquí. Recientemente ha vuelto a nuestra ciudad y nos encontramos con ella en la biblioteca de su casa. Con todos ustedes, Ada Salas. En primer lugar, es un honor entrevistar a una escritora como tú, que tiene el peso de una obra tan importante y respaldada por la crítica, como es tu caso, ¿no? Para nosotros que estamos intentando sacar a la luz personas que tengan algo que decir en Extremadura, en el ámbito cultural, el tener la oportunidad y la suerte de hablar contigo, pues es algo para nosotros, pues es como un inicio de nuestro proyecto muy importante. Tuvimos hace poco la oportunidad de hablar con Fermín Solís, que también había tenido relación contigo, puesto que te había ilustrado algunos poemas, que es algo difícil, y hoy tenemos la oportunidad de hablar contigo. Premio Juan Manuel Rozas, entre otros, Premio Ciudad de Córdoba, Premio Hiperión, fundamental, Medalla de Extremadura. ¿Qué ha significado para ti es el respaldo de tantos premios a la hora de mantener tu propia voz o tu planteamiento literario? Bueno, primero es un honor para mí y muchísimas gracias. Los premios son un acicate, son un empujón, son una alegría, son un apoyo para la confianza en una misma, sobre todo al principio, ¿no? Cuando una está ahí tanteando en la oscuridad, que no deja de hacerlo nunca, pero bueno, quizá más al principio todavía. Bueno, es una especie de gran sonrisa delante, ¿no? Como diciendo, bueno, a lo mejor algo no lo estás haciendo del todo mal, pero siempre sabiendo que es la rueda de la fortuna, ¿no? Que hay, bueno, yo he tenido la suerte sobre todo de poder publicar con facilidad y siempre digo que hay otros compañeros que escriben maravillosamente y no tienen esa posibilidad, ¿no? No es fácil. Entonces es verdad que he trabajado, no lo voy a negar, pero hay un factor suerte en el hecho de ganar un premio y en el hecho de que eso te facilite la posibilidad de publicación. De entre ellos entiendo que uno de los más especiales tuvo que ser precisamente el tema de la Medalla de Extremadura. Primero por el reconocimiento de la tierra y luego porque estuviste arropada por toda o por buena parte de tu familia, ¿no? ¿Te sientes reconocida en Extremadura? Sí. Más de lo que me reconozco yo misma, la verdad. Sí, no sé, es muy bonito, la verdad, es muy especial, ¿no? Los amigos y conocidos que tengo, pues donde yo he vivido en todos estos últimos años, que es en Madrid, siempre me dicen con cierta, no diría envidia, pero con algo de melancolía, que a ellos no les ocurre lo mismo en su tierra, ¿no? Pues poetas asturianos o gallegos o andaluces, y les sorprende, ¿no? Les sorprende que, bueno, por ejemplo, que estemos tú y yo ahora aquí, o sea, que alguien no digo se preocupe, pero que penséis o que hayáis pensado aquí que yo estoy allí y que soy extremeña y que puede o no tener cierto valor lo que hago, y por lo tanto aquello de ser profeta en tu tierra, ¿no? Pues yo creo que en mi caso se cumple un poco y no puedo estar más feliz y más agradecida por eso. Y cuando me llamaron para comunicarme que se me había concedido la medalla de Extremadura, pues tenía algo de alucinación y incluso yo no podía sospechar que eso me fuera a emocionar tanto, y fue así. Por supuesto, ya no digamos el día de la entrega en el Teatro Romano, vino un autobús de amigos de Madrid y estaban todos mis hermanos, mi madre, pues claro que fue muy emocionante. Para ti y para toda tu familia, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí. Tú, Ada, naciste en Cáceres, te formaste en Cáceres, pero quiero en primer lugar que nos hables un poco de tu infancia. Hay un libro que personalmente me gusta mucho, que lo tenemos, que es La Sed, donde en la dedicatoria haces referencia a la
casa de León Leal número 3. Yo cuando lo leí me sorprendió porque casi éramos vecinos. Y entonces, ¿qué recuerdos tienes tú de aquella casa? ¿Por qué se lo dedicaste a aquel momento? ¿Qué te llamó a ti especialmente? Bueno, esa calle que como sabéis es paralela a Ronda del Carmen, muy cerca de donde tú vivías, de Antonio Silva, está muy cerca de Cánovas. Bueno, nada que ver con lo que es ahora. Se ha convertido en una calle horrible, oscura y triste. Pues ahí estaba nuestra casa familiar, había una pequeña colonia de chalés más o menos humildes pero muy alegres, que tenían cada uno de los patios y de los porches de un color como si fuese de los colores del parchís, amarillo, rojo, verde, de hecho eran así. Y mi casa, nuestra casa en particular, tenía un jardín maravilloso, con árboles y todo tipo de, pues un jazmín, un celindo, en primavera era rosas, era una maravilla. Entonces, por una parte, esa calle es mi casa familiar, por lo tanto, mi infancia, todos mis recuerdos, mi familia, mis hermanos, y es un mundo de, pues eso, de los juegos, la libertad, todos los recuerdos, ¿no? Los bolindres, las peleas a pedradas, las hogueras de San Jorge, las resbaladeras, todas las bragas rotas día sí día no, momentos, yo qué sé, la cercanía con la naturaleza todavía, porque había zonas aledañas muy cerca de la calle que por supuesto estaban sin construir, o sea, que eran lo que era el rodeo, que eran campos ya. Había al lado de casa, que tú también lo conoces, el Campino lo llamábamos, que allí hacíamos las hogueras de San Jorge. Yo me pasaba las horas muertas cogiendo cochinitas ahí y flores, pues es un reino que, bueno, que ya no existe. Pero al final la patria, muchas veces se dice la patria de uno está en la infancia, ¿no? Y es verdad que ahí hay una parte, ¿no?, que siempre te marca y no puedes evitar, y sobre todo cuando ya vuelves y resulta que aquello ya no existe, ¿no? Porque hay otras casas que todavía persisten aisladas en medio de la gran urbe, ¿no? Pero yo que recuerdo mucho esas casas, sí que me parecían unos lugares especiales, ¿no? Como el ensanche de la ciudad en su momento sería las afueras, ¿no? Y poco a poco se la ha ido comiendo, ¿no? Sí, así es, sí, una tristeza. Hay una cuestión que cuando hablabas en el discurso de agradecimientos de la medalla de Extremadura hacías referencia a tu padre y a la afición de tu padre a la pesca. ¿Acompañabas a tu padre en la pesca o no? Sí, yo siempre que podía acompañaba a mi padre a las visitas a la parte antigua. Era un cicerone increíble, sabía muchísimo de la parte antigua, era un conocimiento no necesariamente erudito, pero conocía muchas leyendas de los palacios y su amor era contagioso. Y me gustaba estar sola con él porque no había muchas ocasiones, había que competir, a ver, éramos 6 y él era un hombre hiper trabajador de aquel tiempo que pasaba poco tiempo en casa, y yo estaba dispuesta, por ejemplo, a irme al fútbol con él. Él era, bueno, digamos que escribía las notas de prensa de los partidos, y a mí me maravillaba irme allí con todos sus amigotes a fumar puros y a ver los partidos de fútbol, y a pescar, por supuesto. Y a pescar, yo lo digo porque la pesca tiene una parte importante, ¿no?, de la capacidad de aguardar, de observar, de tener paciencia, ¿no? Y esos son unos buenos condimentos para un escritor, ¿no? Esas aguardar, y en tu caso lo veo todavía más claro porque existen, yo veo que hay muchas maneras de hacer poesía, pero en tu caso veo que utilizas mucho un planteamiento que viene de la observación, de la inmersión en una determinada idea, y después de la condensación, la concreción, comprimirlo hasta conseguir dotarlo de belleza. Entonces, cuando yo te escuchaba hablar de la pesca, no sé por qué te imaginaba observando a tu alrededor y tratando de condensar todo eso hasta darle esa concreción y esa metáfora de la belleza. ¿Se me ocurría? Bueno, sí, la metáfora es maravillosa, ¿no? O sea,
el paralelismo que has hecho es maravilloso, yo nunca lo había pensado, pero es verdad, hay un pez por ahí que no se ve, está por ahí en el fondo o puede ser en la superficie, pero no se ve, y hay una línea, una capa de plata y no se sabe qué hay. Hay que esperar, hay que estar sobre todo en un estado posible de recepción. Esto parece que es muy raro, pero es que escribir es muy raro, siempre lo digo. Y una vez que estás en ese estado, aparecen los peces. O sea, no es tanto, casi no es tanto pescar, sino, o sea, no es tanto la caña como la espera, ¿no? La espera. Y de repente asoma por ahí una cabecita y dices, anda. Y sale, bueno, sale el poema. En realidad mis poemas salen bastante hechos, ¿eh? O sea, a veces me han preguntado por eso, ¿no? Y yo no escribo un poema grande y luego voy tachando hasta que me quedo. Es como que algo de eso ya lo tengo incorporado, ¿no? Yo tengo incorporado que me gustaría, o mi deseo es que no hubiese ni una sola palabra de la que se pudiera prescindir en el poema, ¿no? Que en el poema esté lo absolutamente necesario. ¿Necesario para qué? Pues para que diga lo que el poema quiere decir, y todas las palabras que añadimos a lo que queremos decir, pues pueden ser sobras, ¿no? Un poema con sobras en general. Pero yo creo que leemos todo, yo leo un poco igual, o sea, yo leo subrayando, y cuando subrayo un poema, o sea, unos versos en un poema, siempre digo, el poema está aquí, y a veces lo demás me sobra, ¿no? Pero no es como digo, es un proceso de corrección como interno, no es que luego centrifugue el poema y vaya expulsando, nace bastante comedido. Tienes esa capacidad interna de concreción, ¿no? De concreción de la idea. Sí, pero hay otros poetas, ¿no? José Ángel Valente, un poeta al que admiro yo mucho, él habla de que el poema se gesta en el interior, ¿no? Una gestación que no siempre es consciente. Por ejemplo, cuando surgen algunos poemas, como es el último libro, ¿no? El caso del último libro, hay un poema que se refiere a un momento en el que yo me caí de un columpio en Hervás y me caí así sobre el pecho y la tripa, casi me mato, por cierto, y debí tener un pequeño momento de inconsciencia y cuando abrí los ojos había un trébol delante, ¿no? Yo jamás me había vuelto a acordar de eso, o sea, no lo tenía nunca presente, jamás. Y hay un momento en un momento vital en el que yo necesito reconciliarme, en este caso con mi madre, y aparece la idea del trébol y de que yo cojo ese trébol y se lo entrego como si fuese un ramo de flores, ¿no? Eso estaba ahí, o sea, algo estaba esperando a aflorar. Ese trébol tenía que aflorar en un momento y ha esperado secretamente en el fondo de mi memoria o de mi transconsciencia para aflorar. Entonces, en esa gestación de una experiencia que fue la caída, la tarde, el parque, el verano que rodeaba todo eso, todo ha desaparecido para quedarse en ese momento y en ese trébol, ¿no? Pues yo creo que así funciona un poema. Desaparece todos los alrededores y queda el detalle, el mínimo, en el que se esconde o que encierra toda una experiencia de vida, en este caso nada menos que la fascinación del momento, una posibilidad de reconciliación, bueno, sí. Una vida. Algunas veces, enlazando con eso, te escuché decir que los poemarios surgen de crisis internas, ¿no? Y que no siempre que se resuelven de forma inmediata, ¿no? ¿Crees que el mensaje necesita entonces ese reposo del que estabas hablando para poder salir a la luz, ¿no? Otra vez esa paciencia hasta comprender o divisar esa luz entre la oscuridad o ese chispazo que te hace sacar el poema, ¿no? Sí, la paciencia es una de las, pues como la pesca que tú decías, ¿no? Luego es verdad, que esto también, o sea, me repito hasta la saciedad, porque en realidad lo que uno piensa
sobre lo que hace son 3 o 4 cosas. Quiero decir, hay un gran margen de desconocimiento y un margen muy pequeñito de certeza sobre cómo una trabaja y cómo vive la escritura, ¿no? El poema empieza con un verso, o sea, es un verso que es siempre una aparición, es una epifanía. Tú estás en lo que estás, que es en la espera, ¿no? Yo nunca escribo ni en el autobús, ni paseando, ni en el gimnasio, ni... No, ahí los versos no se aparecen, tengo que estar en una... como uno se sienta a pescar, tiene que abrir la silla, montar la caña y esperar, ¿no? Hasta que asoma la cabecita, imagínate el pececito que sale a respirar, ¿no? Aparece un verso que no se sabe exactamente ni cómo, ni por qué, ni de dónde, y ese verso va tirando de otros, porque las palabras tienen imán, creo que fue Octavio Paz el que dijo esto, entonces unas palabras van imantando a otras, de manera que aparece un artefacto, aunque no me gusta esa palabra, pero un ser del lenguaje, cuya materia son las palabras y por lo tanto el sonido, pero también el dibujo de las palabras, y al principio tú no sabes si eso tiene sentido y además tampoco importa. O sea, de lo que sí soy consciente es de una necesidad que tienen esas palabras de unirse, de decirse, y también de una necesidad real por mi parte de decirlas. Normalmente no sé muy bien de qué hablo. Si sé muy bien de qué hablo, me interesa poco. Pero cuando ya el poema se ha terminado y ha reposado un poco, entonces como lectora me doy perfecta cuenta de que hay un mensaje claro, al menos para mí, y de que no, o sea, eso no sale de la sinrazón, ni sale sin razón, me da sentido a veces a una parte entera de mi vida, ¿no? Porque de las experiencias solamente queda el centro, la raíz, como el centro de la almendra, y ese centro de la almendra de la experiencia es el que sale en el poema. Y entonces, a través del poema, a veces descubres todo lo que ha sido una experiencia que habías olvidado y que tú creías incluso que no había tenido importancia en tu vida, y luego resulta que era fundamental, ¿no? Porque lo que sale en los poemas es algo fundamental, fundamental. O sea, te arrojas a ese mar confuso, ese mar complejo que existe más allá, te arrojas a ese sitio con un verso que te ha dado el chispazo, y a partir de ahí nadas en ese mar y terminas sacando un poema que muchas veces ni siquiera lo interpretas al principio, ¿no? Tienes que dejar que repose hasta que llega un momento en el que lo... Hay un matiz muy interesante que es si la autora saca el poema o si el poema sale. Esto es interesante. En mi caso sale con una labor previa de mucho estudio, mucho amor por la poesía, mucha lectura, mucha, ¿cómo decirlo?, escucha, espera, paciencia, estar ahí, cierto valor, o sea, arriesgarse a que pasen cosas que una no controla, que no domina, que tienen mucho de vertiginoso, de extraño, de poner un pie del otro lado, ¿eh? El arte tiene su parte de riesgo psíquico y hay que estar dispuesto a también. Entonces, cuando tú ya tienes un pie ahí, las cosas pasan, suceden, los poemas suceden. ¿Cómo era aquella facultad en la que salieron un buen plantel de escritores y de críticos literarios, que todavía estáis la mayoría de ellos en boga? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué hubo aquella efervescencia? Ay, fue una fiesta, la verdad, fue una fiesta. Cáceres en aquellos años era una fiesta de la libertad, de la cultura, de la locura y de la pasión. Todo eso, y todo eso junto y revuelto. O sea, en todos los aspectos, ¿no? La movida, dicen. Bueno, yo creo que lo de la facultad no era exactamente la movida, pero evidentemente estaba inmerso. Desde luego nos movíamos mucho, y es verdad que allí, sobre todo había compañeros que eran 2 años mayores, de 2 cursos mayores
eran 2 años mayores que yo y que José Luis. Nosotros nos aferrábamos a ellos como una tabla de salvación. Pues María José Flores, la poeta, Alonso Guerrero, el narrador, Juanma Barrado, Antonio Díaz Amino, Manuel Corrales, así seguramente me dejó muchos en el tintero, ¿no? Pero ya eran escritores y hay profesores como Rozas, como Senabre, como Manuel Ariza, Miguel Ángel Lama, que entonces empezaba también. Pero alumno también, entonces. Bueno, él estaba haciendo la tesis, era 3 años mayor. Fíjate, a mí me parecía mayorcísimo, pero prácticamente compañeros. José Luis Bernal también empezaba a ser profe. Qué plantel, ¿no? Sí, bueno, y fueron, o sea, a clase íbamos bastante poco, pero la cafetería y el Manolo aquí y los bares de la plaza pues eran la Machacona. Era un de referencia. Hay una cuestión al hilo de todo esto que te voy a plantear, que a lo mejor es un poco incómoda, pero a veces es verdad que cuando uno trata de mezclarse en el ámbito poético contemporáneo te das cuenta de que está muy copado por licenciados en Filosofía y Letras, por profesores. ¿No crees que esto puede hacer que termine perjudicando la voz? Me refiero a que provoque un poco de elitismo el hecho de que muchos de los poetas que estáis en esa línea provenís de ese ámbito y tenéis un plus de conocimiento del lenguaje que a lo mejor hace que se produzca un escalón respecto digamos, al común de los mortales. El común de los mortales somos todos. Sí. A ver, es como... El común de los mortales es que yo creo que no es que una escriba o lea porque ha estudiado lengua y literatura, sino al revés. Es decir, uno estudia lengua y literatura porque tiene una pasión previa por la literatura, ¿no? Como en mi caso, o sea, mi pasión nació... Pues, o sea, yo me recuerdo las siestas de muy pequeña ya, con libros, entre libros, deseando que mis hermanos me dejaran en paz para estar un rato sola leyendo. En el instituto eso se acrecentó enormemente por mis profesores, que son vías de contagio y de transmisión fundamentales, ¿no? Sí, y encima, o sea, yo creo que sí, tengo compañeros que han estudiado filología, pero es como hay muchos pintores o artistas que han hecho bellas artes, ¿no? No son pintores porque han hecho bellas artes, hicieron bellas artes porque sentían una pasión por el arte, por el arte plástico, por la expresión pictórica, por lo que sea, ¿no? Entonces, como te digo, ¿eso produce un escalón? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no es una cuestión de elitismo, yo creo que uno es, o sea, un filólogo lo que sí siente es un respeto muy especial por el uso del lenguaje, pero yo creo que eso lo puede sentir cualquier otra persona de cualquier otra especialidad. O sea, yo conozco poetas que son matemáticos, químicos, físicos o enfermeros o informáticos, ¿no? Pero como te digo, es importante cambiar el enfoque, ¿no? O sea, no es que uno escribe después de haber estudiado filología, sino al revés. Vale, creo que eres una persona comprometida también políticamente. En el tiempo que llevas viviendo aquí te he visto en reivindicaciones, apoyando a la paz en Palestina. Creo que hay que pasar, yo pienso que hay que pasar por la vida y comprometerse, que moralmente es la postura, ¿no? que hay que defender. ¿Crees también en el compromiso desde la poesía? Sí. ¿O crees que la poesía debe estar en un escalón distinto? A ver, esto lo he hablado con compañeros. Para que la poesía sea comprometida no hace falta que hable de la actualidad política, ni siquiera necesariamente de los horrores que a uno le rodean, ¿no? A ver, escribir poesía es ya de partida un compromiso. ¿Con qué? Un compromiso con lo que no está normalizado. Un compromiso con usar el lenguaje de una manera que se rebela contra el lenguaje impuesto. El lenguaje impuesto significa pensamiento único, porque somos cómo hablamos y somos nuestro lenguaje. Pisar territorios fuera del camino es una manera de estar en un lugar incómodo,
en un lugar rebelde. Para mí escribir poesía es rebelarse con y contra lo impuesto. Por supuesto, me gustaría, o sea, yo quiero pensar que por lo menos casi todos los poetas que conozco son además personas no políticamente inanes, o sea, no sordas, ni mudas, ni ciegas, y generalmente con un compromiso que no tiene nada que ver con la voz de la derecha. Por supuesto que hay grandes excepciones, ¿no? Y hay excepciones de novelistas y filósofos y escritores que son grandes escritores y como personas o pensadores, en fin, casi mejor no conocerlos, ¿no? Pero la mayoría, yo sé que, por lo menos los que conozco, saben que no pueden estar en un determinado tipo de discurso. Yo siempre me acuerdo de esto de Celaya, ¿no? Que la poesía era un alma cargada de futuro, ¿no? Poesía necesaria, poesía comprometida, ¿no? Yo a veces sí que noto que el pueblo, la gente a veces anhela acercarse más a la poesía y a veces es difícil, ¿no? Por eso yo te hablaba antes de esa brecha que a mí personalmente siempre me ha preocupado, ¿no? Esa sensación de decir, no hacer literatura demasiado elitista, sino intentar manteniendo una calidad, pero no estar lejos del pueblo, ¿no? En los últimos años, sí. Perdón. A ver, es que yo no creo en eso, vale. Por eso me... Vale. A ver, por el pueblo y para el pueblo, ¿eso qué es? Eso es una cosa política, ¿no? Por Dios, eso es de la revolución. Sí, por el pueblo, para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? No, eso ya es una puta mierda, vale, ¿no? Perdón, que soy muy mal hablada. No, vamos a ver, acercarse a... O sea, ese afán por ser comprendido, el hecho de que no se comprenda a la primera, eso quiere decir que la poesía es elitista, es como pedir a la pintura que olvide que la abstracción ha entrado en la historia de la pintura. Es decir, un pintor se plantea que lo que pinta, el que lo ve tiene que saber que es un puente o que es un árbol o que es una persona. ¿Por qué se le pide a la poesía lo que no se le pide a la música o a la pintura, que es un cierto grado, sino un grado total de abstracción? Por otro lado, la poesía no se entiende desde el lado de lo racional, o sea, no se puede leer un poema, o a mí me gustaría que no se leyera, como un artículo de periódico o como la lista de la compra. Es que un tomate en un poema a lo mejor no es un tomate, es otra cosa, ¿no? O a lo mejor la palabra tomate aparece porque fonéticamente interesa que aparezca ahí. Escribir para que se te entienda, para mí es un desastre, porque un poeta tiene que ser honesto consigo mismo, incluso si eso te lleva a comprometerte con tu propia dificultad. Aunque tú no lo entiendas, si eso es lo que tú tienes que escribir, eso es lo que tienes que escribir. De todas formas, como de la poesía no vas a vivir, quiero decir, en eso es un arte completamente libre, no se va a vivir de la poesía, no te vas a hacer famoso porque seas con la poesía. Entonces, hay otros campos del arte que pueden cubrir esa necesidad de llegar, por ejemplo, la música, ¿no? Los cantautores, que son también poetas, pero que hacen otro tipo de lenguaje que, digamos, tiene que entenderse con más facilidad. La poesía, no nos engañemos, como puede ser el jazz, no todo el mundo escucha jazz, no todo el mundo le gusta la música clásica, no a todo el mundo le apetece ir a la ópera. Bueno, la ópera sí es más elitista, evidentemente, porque es carísimo, ¿no? Pero no tenemos por qué pensar que a todo el mundo le tiene que gustar leer poesía. La lectura de poesía es exigente, es así, pero está para todos, y a veces nos complicamos demasiado intentando leer y obsesionados por comprender. Si abrimos la cabeza, yo se lo digo a mis alumnos, y gozan, disfrutan muchísimo una vez que consigo que la abran. Olvídate de entender y vamos a centrarnos en saborear, en disfrutar, en escuchar, quedarte con una imagen. A lo mejor de un poema solo te interesa un pequeño verso, una imagen, la música de un grupo de palabras ahí que te ha capturado, y ya está. Me gusta tu respuesta. No, es que me parece muy bien. De todos modos, en los últimos años se ha producido un vuelco en la venta de poesía, ¿no? Es que también hay que saber qué es poesía y qué no es poesía, ¿eh? Eso yo también entiendo que ahí está el matiz, ¿no? Muchos
provienen directamente de poetas de redes sociales, ¿no? Rupicaur, Sí. o sea, no quiero poner nombres porque tampoco esto... Sí. ¿Cómo analizas esa eclosión? Porque hay mucha gente que sí que dice, oye, pues sí que se vende la poesía, pero ¿qué poesía se vende? A lo mejor se está vendiendo Ya, claro. una poesía que no es exactamente el planteamiento que tú haces o que se hace desde determinados puntos de vista. Ya. Y sin embargo, sí vende. O sea, sí que Hombre, hay mucha claro gente que vende mucho. claro que vende, claro que vende bueno, vende porque es una poesía complaciente, es decir, porque le dice al lector lo que el lector quiere leer, ¿no? Que es ¿cómo decirlo? Son cojines esos poemas para que nos durmamos sobre nuestras propias emociones comunes, porque Claudio Rodríguez, que era un poeta gigante, también decía que hay calidad dentro de las emociones. Y a lo mejor esto puede ser elitista, ¿no? Pero el amor no puede ser solo te quiero mucho, te echo de menos y estoy muy triste cuando tú no estás. Eso es, bueno, eso lo podemos decir cualquiera, ¿no? Hacer con eso, de eso, un poema sin quedarte en la planicie de esa emoción, eso ya es meterse en el terreno del arte. Lo otro es el terreno de la comunicación, bueno, son poemas que dan palmaditas en la espalda al lector, pero es que los poemas no pueden dar, tienen que ser un pincho en el culo, o sea, tiene que ser algo con lo que uno esté incómodo, que le plantee preguntas, que le retuerza el corazón y se lo estruje, que extrañe, que de repente haga decir al lector esto que es, y en ese esto que es de repente lleve a un jo, es esto, porque todos somos raros, o sea, lo raro es lo normal, y esos poemas que se quedan en la normalidad son fantásticos textos para que la gente esté a gusto leyendo, pero para mí no son poesía. Pero no te da Para mí no son poesía, son otra cosa, por supuestamente digna, por supuesto maravillosamente vendible, que me encanta que las editoriales puedan leer, que la gente por internet pues vea a un youtuber que lea poemas y tal, pero la poesía es otra cosa. cosa. Estoy contigo. Y además, mira, aprovechando que estás aquí, que tenemos el privilegio de tenerte aquí y que podemos hablar contigo de un poema, de lo que es la poesía y meternos, como tú estás introduciéndonos, no solamente en la gestación, ¿no? Sino en las claves de cómo se tiene que acercar uno a la poesía. No te puedes acercar a la poesía pensando que lo que vas a leer es algo que lo vas a pillar, no, te tienes que dejar con los ojos muy abiertos, con los brazos muy abiertos y dejarte ir, ¿no? Hay un poema, hay un libro que a mí me gusta especialmente de ti, de lo que he leído, que es Limbo y otros poemas. Y en tus textos, cuando los leo, me llama la atención la métrica, porque la separación del verso, la pausa que tienes que hacer a la hora de leerlo. Entonces, hay poemas que cuando los he leído, digo, ¿por qué lo colocas aquí? ¿Sabes? Y digo, qué curioso, ¿no? ¿Por qué haces esta parada en este punto? Entonces quería que leyeras tú uno de ellos y hablar un poco, porque va un poco en consonancia a lo que tú has estado diciendo algo. Un poema cargado de imágenes súper fuertes, no me gusta la palabra súper, ¿no? Pero de imágenes muy fuertes, que tú cuando lo lees dices, ¿qué me ha querido decir? Pero sabes que te ha dicho algo, sabes que te ha arañado porque sabes que ahí detrás hay un texto que tiene una profundidad, ¿no? No es algo para leer en cualquier momento. Pero sí me gustaría que me leyeras este poema porque, bueno, es un poema que a mí personalmente me gustaría que me lo leyeras. Vale, vale. Ahí tienes la cosa. Estoy pensando que puedo resultar, eso sí, muy elitista, pero... No, además yo creo que no estás resultando. De verdad, no nos equivoquemos con algunas cosas. Ahora voy a sentarme muy cuidadosamente en la cuneta, voy a arrancarme los ojos y voy a ver el sol, y voy a ver el sol derretirme los miembros. Veo cómo una mancha ocupa
ocupa mi conciencia, veo a un pájaro beberme, mueve inquieto la cabeza que lo apremia, veo el resto penetrar despacio en el asfalto. Alguna vez quizá me interesó la muerte, su caída abisal hacia lo que latía. Es muy difícil escuchar, leer eso y no estremecerse. Yo pienso, ¿no? O sea que me parece que es muy difícil leer eso y no estremecerse. No lo sé. Pero enlazando un poco con lo de antes, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ese es un verso de Neruda que todos hemos recitado, leído en nuestra adolescencia, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Si ese verso fuese, esta noche puedo escribir los versos más tristes, sería una mierda. O sea, es una cuestión de magia y de extrañeza en el orden de las palabras. Curiosamente, si tú cambias ahí, puedo escribir los versos más tristes esta noche, y pones esta noche al principio, esta noche puedo escribir los versos más tristes. O incluso, los versos más tristes puedo escribirlos esta noche. No funciona igual. Que empiece con un puedo, como una especie de declaración de intenciones, ¿no? Y que acabe con la palabra noche, que va a ser lo que va a marcar el poema, la tristeza, la soledad, la oscuridad. Declaración de intenciones y la palabra que va a marcar de oscuro todo el texto. Eso, se me pone la carne de gallina, eso es el azar poético, que el poeta lo tiene aquí. O sea, no es que el poeta se ponga a jugar ahí, voy a ordenarlo así, porque lo tiene ya interiorizado, asimilado, y si tú coges las palabras de cualquier gran poeta y las ordenas de otra manera, pues saldrá un churro. La poesía es algo, evidentemente, que tiene mucho que ver con la magia, que hace con las palabras que todos usamos todos los días para hablar, lo que estamos haciendo, ¿no? Entre esto y un poema hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? En realidad poca, porque con estas palabras que usamos en un minuto puede salir un poema maravilloso. Es cómo las colocas, cómo las palabras se imantan, por qué las descolocas, que de repente se queda un qué suelto, la fuerza del verso y su capacidad de significación como unidad sola, el uso del encabalgamiento, pero nada de eso es consciente. Por ejemplo, en esa manera de leer mía que comprendo de escribir, que es muy sincopada, muy rara, como muy cortada, la sintaxis se va a la porra, de repente hay un qué, que es una sola palabra, porque a lo mejor me doy cuenta al leerlo de que el ritmo de ese qué, como un martillazo, tiene una importancia fundamental en el texto, que esa música trastrocada trastroca también la emoción del que la lee, pues eso es poesía. Ojalá yo lo hiciera bien, ojalá, pero por lo menos hay algo en mi corazón y en mi cabeza que lo intentan y que quieren llegar a eso, ¿no? Bueno, Ada, estamos finalizando la entrevista. Nuestro objetivo al final es lanzarte un breve cuestionario de preguntas breves y de respuestas, intentando que sean breves. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. ¿Te gustan las redes sociales? Regular. Regular. ¿Te da miedo que una inteligencia artificial acabe escribiendo un poema y que no se pueda distinguir? Miedo exactamente no. Me produce inquietud. Inquietud. Sí. Siempre que te nombran, siempre se habla de José Ángel Volente, que también lo has comentado tú antes, o Antonio Gamoneda, pero ¿quién es tu poeta de referencia? ¿Ellos? No hay solo uno, ¿eh? No hay solo uno. En realidad sí, hay muchos y muchas, y de distintas nacionalidades, de distintas lenguas, gracias a los traductores. Pero qué sé yo, si tuviera que decir tres poetas cuatro del siglo XX en español, pues diría Cernuda, Vallejo, María Victoria Atencia, voy a ir a 5, Claudio Rodríguez y José Ángel Volente. ¿Y en la novela? En la novela, soy hiperclásica en la novela, sí. Hiperclásica, o sea, Galdós que no me lo toquen,
Tolstoy, Dostoyevsky, Flaubert, esa de Queiroz, lo siento. Y luego pues que no me toquen tampoco a Camilo José Cela o bueno, a los grandes del siglo XX, ¿no? A Delibes, por ejemplo, y por supuesto a toda la gran novela americana, ¿no? Pero siglo XIX, lo siento, Dickens, Jane Austen. De las personalidades literarias que has conocido, ¿quién te ha impresionado más conocer? Valente, ¿Sí? José Ángel Valente, sí. ¿Te gustaría volver a tu casa de León Leal 3 sí. O prefieres no volver al pasado? ¿Sí te gustaría volver? ¿Sí? Dime un lugar en el que te perderías. En Villuercas. En las Villuercas. Sí. De hecho te pierdes porque tienes... Sí, de hecho me pierdo y me pierdo literalmente además. Viviste un tiempo en Francia, sí. ¿Verdad? ¿Qué echabas de menos? ¿Qué echaba de menos de aquí? En ese momento poco. Estaba en un momento de descubrimiento, de expansión y tenía pocas ganas de saber cosas de España. ¿Y cuando has estado en Madrid, que has estado muchos años, echabas de menos algo de Extremadura? Siempre, siempre, siempre. La verdad es que no tengo, o sea, he vivido muchos años allí, pero primero el tiempo es muy raro y nunca he dejado de ser la niña cacereña que era cuando vivía aquí. Venía mucho, o sea, nunca me he despegado de Cáceres y ni de Cáceres, ni del paisaje de Extremadura, ni de los extremeños, vamos. ¿La música y la poesía son primas lejanas o primas muy cercanas? Son primas hermanas. Hermanas. ¿Qué disco te llevarías a un rincón secretivo que hemos hablado de? Me llevaría La Pasión según San Mateo, de Bach. ¿Te interesa la política? Sí. ¿Feminismo o barbarie? Feminismo o barbarie, feminismo o barbarie, sí. Feminismo. Dame el nombre de tu escritora favorita. Mi escritora... o de alguien que tú te gustaría reivindicar, más que porque igual vas a darme alguien que te gustaría decir, mira, he descubierto y me gustaría que descubrierais esto. A ver, por lo que respecta, o sea, yo creo que hay que redescubrir a Rosalía de Castro, sobre todo su poesía en castellano, su libro En las orillas del Sar. Me van a matar muchos, pero para mí es una poeta que supera a Becker. Por lo tanto, creo que hay que releerla. Y luego, pues, poetas hispanoamericanas, Olga Orozco, Blanca Varela, son mujeres Ida Vitale. Algunas de ellas se las ha empezado a reconocer ahora, con el premio Cervantes, Ida Vitale, pero hay que leerlas. En el caso de Iberoamérica, yo creo que no hay... O sea, que son superiores a muchos de los poetas hombres de sus respectivas generaciones. Hay una palabra, dime una palabra que te guste utilizar o que te guste, una palabra por su sonoridad, por su significado, que te guste. Luz. Luz. ¿Y una que no te guste? Una que no me guste. Miseria. Fíjate que en algunos de tus poemas hablas precisamente de abrir los ojos en la oscuridad, ¿no? O sea que en cierto modo es verdad que vivimos en un mundo complejo. ¿Te da miedo el futuro? Sí, no por mí, sino por mi hija. Sí, mucho. ¿En qué estás trabajando ahora? Pues ahora estoy trabajando en cultura en la Diputación de Cáceres. Pero literariamente, quería decir. Ah, literariamente. Bueno, pues... estoy trabajando en una cosa, pero no estoy segura que sea literatura. No es un libro de poemas y no sé muy bien qué es. Y me gustaría tener más tiempo para dedicarle más tiempo, porque el trabajo... He tenido siempre una relación difícil con esto del trabajo. Estoy enfadada con trabajar. Bueno, Ada, pues de verdad que ha sido un placer haber estado contigo y que nos hayas abierto tu corazón y tu manera y el respeto que yo creo que ha quedado durante todo el tiempo que le tienes a la poesía, la consideración tan fuerte, tan interiorizada que tienes hacia la poesía como para que
luches por ella y no te dejes que te coman ningún terreno, ¿no? Tener las cosas en ese sentido muy claras. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a ti, a vosotros. Muchas gracias. La charla con Ada Salas ha sido toda una lección de amor a la poesía, una lección íntima del arte de crear, del arte de intentar nombrar lo innombrable, del arte de conectar con la luz que roza el umbral de la sensibilidad.